Bueno, estamos en este caso en este segundo Dipper y como les he estado diciendo, la idea es poder ir un poquito más profundo. Yo los invito a que en este Dipper o en los Dipper que estemos haciendo puedan traer su Biblia. No vamos a poner los versículos adrede porque queremos que sea un tiempo como de mayor profundidad. En este pasaje que estamos viendo, como yo les dije ahí entre el 15 y el 35, creo que no es tan sencillo, tan fácil entender que Jesús provoca una situación dolorosa. Es que yo vuelvo y leo este pasaje y Jesús provoca la situación dolorosa, porque no solamente es ver que le avisan que su amigo está enfermo, sino que él adrede se demora exageradamente en volver. Sí, todo parece indicar que debía estar al menos a un día de camino o algo así, mientras que fueron a decirle que estaba enfermo, él dice que se demora 2 días más y dice que vuelve y llega 4 días. En el versículo 17 dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y uno piensa, ¿4 días? 4 días, pero al mismo tiempo lo que vemos, y era parte de lo que hablaba en el mensaje del domingo, es cuando Él llega hay un ambiente propicio para una enseñanza que realmente transforma no solamente nuestro presente, el presente de los que estaban en ese momento, pero también nuestro presente, sino la eternidad. Y creo que acá es importante darnos cuenta, y lo puedo repetir varias veces en el sentido en que podemos entender que Dios está realmente ocupado, no solamente en nuestro punto de vida, en la fotografía actual, sino en nuestra eternidad, en tu eternidad, en mi eternidad. En el versículo 19 nos describe un poco este ambiente, dice, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Y como dije, seguramente estas personas estaban preguntando por qué Jesús no había aparecido a tiempo, por qué no había sanado a su amigo, por qué simplemente había llegado tarde. En el versículo 20 aún vemos en las hermanas, las cercanas a Jesús, vemos esta reacción. Dice en el 20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y un poquito el diálogo y lo que entendemos ahí es un poco de ver como, ¿sabes qué? Jesús, tú llegaste tarde y Él murió y de alguna manera es tu culpa. Tú, vemos, tú has sanado, sanaste a un centurión romano además. Ni sabemos el nombre y tú lo sanas y ahora tu amigo y no viniste. Y sabes, encima de todo, todos los que están aquí alrededor están preguntando qué fue lo que pasó contigo, no que eras tan poderoso y hacías cosas y eras nuestro amigo. Y en el 21 empieza un tema interesante. En el 21 dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y acá hay una declaración de parte de Marta, diciendo, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y esto es interesante que esté ahí porque nos empezamos a meter en el tema de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús aquí? ¿Quién es Jesús para ellos? Y esta declaración de parte de Marta empieza a mostrar hacia dónde va la idea que ellos tienen de Jesús. En el versículo 23 Jesús dice, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección final. En el día final, respondió Marta. Y ahí es como Marta diciendo, sí, ¿sabes qué, Jesús? Yo ya sé de teología, yo ya sé eso. Yo sé que todos vamos a resucitar en el día, en el día final donde todos van a resucitar. Y en el 25 Jesús le responde, mira, es que acá no estamos hablando del milagro, no estamos hablando del día final, estamos hablando de mí. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Ahí está el centro de la identidad de Jesús. Y la pregunta que nos surge cuando vemos este texto es, ¿quién es Jesús para mí? ¿El que hace unos milagros a mi favor
para librarme de las situaciones que no me gustan o librarme aún de las situaciones donde yo mismo me metí por mis malas decisiones? ¿O yo estoy afirmando, estoy confesando con mi mente y mi corazón que Jesús es la resurrección y la vida? No que Él hace un milagro y resucita, no, que Él es la resurrección y la vida. Y el milagro que sigue, en este caso, el milagro que sigue de cuando Lázaro es resucitado por Jesús, es una forma de respaldar que Él es la resurrección y la vida. Y de pronto acá toma un poquito más de razón el hecho de que no se siga hablando de Lázaro. En los relatos de los evangelios no se sigue hablando de Lázaro. Imagínense, Él resucitó y no se sigue hablando de Lázaro. Se sigue hablando de Jesús. ¿De quién es Jesús? De la identidad de Jesús. Y cómo nosotros, al acercarnos al texto, al empezar a entender quién es Jesús, tenemos que llegar a una confesión en nuestra vida. No solamente es una confesión de sí, Jesús es la resurrección y la vida. No, pero si Jesús es la resurrección y la vida, entonces yo, ¿qué debo hacer? ¿Qué lugar debo tomar dentro de esto? Porque dice en el 26, él sigue hablando, acuérdense que esto es profundo, y dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y aquí hay una respuesta espectacular, porque Marta dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Recuerden, Cristo, el Cristo, no es el segundo nombre de Jesús, ¿sí? Jesús, Cristo, no es el segundo nombre. Cristo es un título, es la traducción del hebreo de la palabra Mesías. Mesías es el esperado, el ungido, el que ha sido escogido por Dios para la salvación de todos. Y lo que le está diciendo Marta es, tú eres el Cristo. Tú eres Jesús, el Cristo. Es un título. Y ese título nos lleva a nosotros, porque es la misma pregunta que nos hace Jesús a nosotros. ¿Crees esto? Que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Recuerden, Dios, si podríamos decir esta frase así, de si Dios está preocupado por algo, está ocupado por algo, lo dije al principio, Él está ocupado en tu salvación. Y la salvación viene por el creer en que Jesús es la resurrección, que Él resucitó. Nosotros hemos hablado varias veces de que el fundamento de nuestra fe es un hecho histórico, y ese hecho histórico es la resurrección. Y dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y la pregunta que está ahí es, ¿crees que Jesús es Dios? Yo me acuerdo del testimonio de alguien en Vida Bogotá cuando se iba a bautizar, que había estado en una cantidad de pseudo religiones, por llamarlo así, un lado creyendo que no sé qué. Aún en esas religiones Jesús se veía como un maestro de alguna manera. Y cuando en el testimonio se le pregunta qué cambió, y él dijo que ahora creo, que ahora sé que Jesús es Dios. Ese es el cambio, no que es un maestro, no que es un buen ejemplo a seguir. Jesús es Dios. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Este es la clase de teología que estaba entre el versículo 15 y el versículo 26 de este relato de Juan 11 alrededor de la muerte y la resurrección de Lázaro. Nos vemos en un siguiente Dipper. Que estén bien.